Listo. Bueno, espero que anden bien. Y quería consultarles, bueno, hubo varias consultas a través de perdón que estoy admitiendo gente, a través del aula virtual, hubo varias consultas sobre em, las posibilidades de seguir cursando si por el tema de horarios no podían asistir a todas las clases. Eso yo les decía que no se preocupen, que lo importante es que ustedes cumplan con todas las actividades. Piensen que esta es una carrera a distancia. Y una carrera a distancia implica que no siempre las actividades tienen que ser sincrónicas. Entonces, incluso estas clases están grabadas y quedan online precisamente porque no siempre uno puede acceder a esa sincronicidad, que estemos al mismo tiempo en el aula. Entonces, no se preocupen, ustedes tienen que eh, hacer las actividades que vayamos dando en los prácticos, tomar las evaluaciones parciales que vayamos a dar. Todavía no sabemos si van a ser una o dos, eso estamos charlando con Eugenia y Flor. Entonces ustedes no se preocupen por eso. Ustedes accedan a las clases que tienen online, accedan a la bibliografía, lean esa bibliografía, hagan las actividades de los trabajos prácticos y esa evaluación parcial. Y ahí no van a tener ningún problema. Si no pueden hacer eso, si les falta alguna evaluación parcial, ahí se comunican con nosotros. em, para ver cómo hacemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Algo que no esté del todo claro y quieran que volvamos a repasar sobre el tema evaluación, qué es lo que tienen que hacer, qué se espera de ustedes, etcétera? Sí, por favor. ¿No? Sí, profe. En general, las personas que consultaban quizás eran las que precisamente no podían estar acá. Ustedes quizás ya están más Estefanía dice que sí, pero no entiendo a qué. ¿Cuál es tu duda, admitidos. Estefanía? Bueno, si les parece, comenzamos con la clase de hoy. ¿Sí? ¿Pudieron acceder a los textos que tenían para leer? Ahí Florencia puso un recordatorio en el aula. Estefanía Soledad Arriaga de repasar. ¿Cuál sería la Eva, ¿vos me escuchás? consulta, Estefanía? ¿Me escuchás, Eva? ¿Cómo serán esas cosas? ¿Cómo no se evaluará? Bueno, las evaluaciones implica el trabajo con la bibliografía. En los trabajos prácticos es trabajar con los textos, ¿sí? Y ustedes ahí van a tener que hacer algún tipo de producción, ya sea escrita, en algún momento puede ser una producción oral, etcétera. Y lo mismo en las evaluaciones parciales. Puede ser una evaluación escrita que ustedes tengan que devolver, puede ser en grupo, puede ser individual, o pueden ser evaluaciones orales. Por eso les decía que las evaluaciones parciales todavía no decidimos ni cuántas ni cómo van a ser. Las evaluaciones de los trabajos prácticos son similares al que ustedes ya tuvieron que realizar respecto de la unidad 1 y 2. Uno era solamente, ¿no? Sí. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? Sí. Ah, porque estaba hablando recién y parecía que no se escuchaba. Sí, lo mismo, Estefanía decía que sí, que tenía dudas, pero no entendíamos Bien. cuáles eran las dudas. Pasemos Seba, entonces a la clase de hoy, que ya nos metemos en un texto, en dos textos básicamente, que van a ver que están más vinculados con su carrera, ¿no? Ya dejamos esas lecturas más específicas de teoría política, como habíamos visto en la unidad anterior, donde la idea era familiarizarnos simplemente con ciertos problemas que aborda la teoría política, familiarizarnos con em,
con alguna forma de vocabulario más técnico o específico que ustedes encontraron al momento de hablar de sujeto, ¿no? De soberanía, de contrato social, etcétera. Todas ideas que fueron apareciendo, esa idea de individuo, ¿no? Del individuo que se va a terminar trabajando en este, se va a terminar transformando en ese individuo ciudadano, ciudadana moderna. Y ahora vamos a pasar a leer textos que, como ustedes habrán visto, se producen desde la disciplina del trabajo social, pero que van a hacer referencia a algún tipo de discusión política y que van a tratar de pensar cuál es la relación entre el trabajo social y la política. Y como ustedes habrán visto en los textos, allí se argumenta que la relación entre trabajo social y política es muy fuerte, es importante. Eva, ¿Sí? antes de que sigas, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho ahí. Ah, estaba hablando recién pensando que me escuchabas. No. ¿Querés ponerme como amigo a Flor, como coanfitriona nos ocupamos de dar ingreso en la sala? Ah, dale. Eh, Dale. Y lo otro era sobre la duda de Estefanía, pero ya está resuelta. Ahí está. Ahí te puse de anfitriona. Dale, listo, no interrumpo. No, quizás estabas hablando antes, pero yo me di cuenta que tenía yo bajo el parlante, o sea que si alguien habló hasta acá, yo meta a preguntar y si alguien habló, nunca escuché nada. Ah, ok, ok. Sí, sí, habían hecho algunas consultas, Ah, pero perdón. algo pude responder. Después me di cuenta que tenía el apagados los parlantes. Eh, Ah, bueno, bueno. Estas tienen, Listo. cuéntenme. Yo vi las del chat nada más. Yo le respondí a Natalia una duda, pero ya está, no había otras. Ah, perdón. Eh, Estábamos hablando sobre la relación entre el trabajo social y la política. Buen día. Buen día. Gracias por el recordatorio. Ya conocen la dispersión de algunos personajes. Entonces, y se acuerdan que una de las cosas con las que insistimos hasta ahora, en la unidad anterior, fue en esa idea de individuo moderno, ¿no? De cómo con la modernidad, y la teoría política moderna es una disciplina que, importante en relación a eso, en relación a esto que voy a decir ahora, implica la aparición del individuo moderno, ¿no? Un individuo que ya se puede leer a sí mismo, se puede entender a sí mismo como un ente, como un sujeto, como un ser que puede tener preferencias, que puede tener ciertos valores, que puede tener ciertas ideas que serían anteriores a la vida comunitaria. Es decir, un sujeto que se ve a sí mismo como un individuo que va a participar en la vida comunitaria por diversas razones según las dos tradiciones que nosotros vimos, ¿no? Va a participar en la vida comunitaria precisamente para satisfacer algunos intereses, como diría la tradición liberal, ¿no? Entonces yo concurro a lo público simplemente para comprar y vender algo y en ese intercambio necesito que ciertos derechos a la propiedad, cierto derecho a la vida y cierto derecho a la libertad de palabra sean respetados. Y después me vuelvo a la esfera de lo privado, a la esfera de la sociedad civil, donde estoy a resguardo del contacto con las otras personas. O en la tradición más republicana de democracia radical, donde yo soy un individuo, pero que precisamente reconozco que la posibilidad de satisfacer mis necesidades y de llevar adelante una idea de la vida buena dependen de la vida comunitaria. Entonces dependen de mi participación comprometida, virtuosa en esa esfera política, ¿no? Entonces nosotros hicimos mucho hincapié en esa noción de individuo que es un sujeto de derechos y que esos derechos eran pensados como derechos naturales, es decir, como derechos que los sujetos tienen por el mero hecho de ser seres humanos. Hasta ahí vamos, ¿sí? Bien. Entonces,
Hoy vamos a tratar de seguir haciendo hincapié en esa noción de individuo de derechos. Individuo de derechos que nosotros veíamos tanto en la tradición liberal como en la tradición republicana, se consideraban a sí mismos como iguales entre sí. ¿Se acuerdan que veníamos rastreando esa idea de isonomía desde la antigua Grecia? Cómo en el mundo medieval eso desaparece con ese gráfico que está buenísimo que hizo Eugenia, y cómo vuelve a aparecer esa idea de sujeto de derecho igual, ¿no? Marcado por la igualdad, cómo vuelve a aparecer en la modernidad. Y eran sujetos que se veían a sí mismos como iguales y como sujetos libres, ¿no? Es decir, que ya no dependían de nadie que venga a decirles cómo deberían vivir su vida. Ahora bien, lo interesante de todo esto, ¿no? Porque cuando comencemos a leer los textos ya más vinculados a la disciplina, el trabajo social, decía, a ver, ¿para qué leímos toda la tradición liberal y toda la tradición republicana y ahora venimos a leer cosas de trabajo social? Pero si prestamos atención, ustedes van a ver que en los dos textos que tenemos para trabajar hoy, van a comenzar, en ambos casos, hablando de esos, de algunos de esos sujetos, algunos de esos individuos, algunos de esos sujetos de derecho, que problematizan, que nos llevan a problematizar más bien desde las ciencias sociales y especialmente, muy especialmente desde el trabajo social, el lugar que ocupan aquellos a quienes la igualdad no los alcanzó. Es decir, que el trabajo social nos viene a mostrar en esos dos textos que tenemos para leer, que esa ficción que pensaba la teoría política de todos los sujetos que pertenecían a una comunidad eran sujetos libres e iguales, es precisamente una ficción. Es una hipótesis, un punto de partida. Pero es una ficción que fácticamente no puede ser reconocida en términos de datos, en términos de diagnóstico, en términos de análisis. Y esos sujetos que quedan fuera de esa idea de igualdad y libertad, fíjense cómo están definidos tanto en el texto de Carballeda como en el texto de Fossini, ¿no? Carballeda habla de sujetos que quedan afuera del desarrollo y les sugeriría, si pueden, si tienen disponible ahí los textos, no sé si tienen la posibilidad de tenerlos, porque veo que algunas de ustedes están con celulares, pero no se preocupen, de tenerlos a mano. Si no los podemos compartir acá, lo que pasa es que yo quería compartir un PowerPoint. Si querés, puedo compartir yo, Seba, cuál querés compartir. Dale, fíjate si podés compartir el primer párrafo del texto de Carballeda. Dale, Así yo después pongo a compartir el PowerPoint. ahí voy, ¿eh? Sí, sí. Lo que vamos a encontrar allí es la idea de, básicamente la idea de exclusión, con las cuales ustedes ya están probablemente mucho más familiarizadas que yo, ¿no? La cuestión social, la idea de exclusión social. Que es una idea bastante ambigua, si se quiere, ¿no? Como casi todas las nociones de las ciencias sociales, ¿no? Porque hablamos de exclusión social, pero son sujetos que están dentro de la vida comunitaria, es decir, son sujetos que están excluidos de ciertas esferas de la vida comunitaria, pero que están perfectamente incluidos en esa comunidad, son parte de esa comunidad, ¿no? Y fíjense cómo lo va a mencionar Carballeda, ¿no? Dice, desde sus orígenes, la práctica del trabajo social fue desarrollándose en torno a diferentes contextos y realidades históricas. Eso va a ser importante para el texto de Carballeda, ¿no? Pensar la relación entre espacio y el tiempo, cómo él siempre va a estar pensando la intervención, que es el punto que le da singularidad
a la carrera para él, él va a estar pensando siempre esa intervención en términos de un tiempo y un espacio específico, ¿no? Es decir, a diferentes contextos y realidades históricas, diferentes contextos, diferentes lugares y realidades históricas, es decir, realidades que cambian en el tiempo. La fundación de esta disciplina, sigo leyendo, se relacionó con una idea de administración de recursos en relación a aquellos que estaban quedando fuera de las posibilidades de desarrollo dentro de la sociedad capitalista, ¿no? Esta referencia que hacíamos a la exclusión. Pero una exclusión que está dentro. Entonces están quedando afuera de las posibilidades, pero dentro de la sociedad capitalista, ¿no? Están quedando afuera y adentro al mismo tiempo. Esa ambigüedad es muy interesante. Y después va a aparecer en otros autores que vamos a ir leyendo, como Jacques Rancière, ¿no? Donde habla de la idea de derecho humano y cuando dice, cuando yo reclamo un derecho, siempre es un derecho que tengo y no tengo al mismo tiempo. Si yo reclamo el derecho a la educación, es porque no estoy pudiendo acceder a la educación, ¿no? Entonces tengo un derecho a la educación, pero en realidad no lo tengo porque no lo puedo disfrutar, no lo puedo ejercer ese derecho. Tengo derecho al trabajo, pero estoy desempleado. Entonces tengo un derecho y no tengo al mismo tiempo. Esa ambigüedad es constante en relación a la idea de derechos, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos desde el trabajo social demandas en términos de derechos humanos, como vamos a ver que aparece sobre todo en Focine, ¿no? Dice Sofía, el derecho que corresponde, pero que no se está garantizando, ¿no? A eso voy. Tengo el derecho que corresponde, pero no me lo están garantizando, es decir, que es como si no lo tuviese, porque nadie me lo garantiza. Eh, eh, Fíjense cómo esa ambigüedad de estar afuera y dentro, de tener un derecho y no tenerlo, va a operar de manera constante en esas demandas en términos de derechos humanos que nosotros vamos a plantear. Y sigo leyendo, pero esta disponibilidad de bienes, servicios o acciones implicaba un intercambio con el sujeto de la práctica en relación a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, el trabajo social como administración de recursos, simplemente. Es decir, yo administraba recursos para satisfacer necesidades. ¿Y dónde se ponían en juego esa administración de recursos? Bueno, en la disponibilidad de bienes, servicios o acciones que yo tenía y que a través de un intercambio en la vida cotidiana de ese sujeto, en esa práctica, ¿no? Llegaba a ciertos acuerdos con los cuales intercambiaba esos bienes y administraba esos recursos. Es decir, sigo leyendo, el contrato metodológico que signa la intervención de esta disciplina está marcado en especial desde mediados de este siglo, está hablando del siglo pasado, es decir, a partir de los años 50 del siglo XX, en una idea de que los recursos que se administran son más que eso. Son una manera de que el otro comprenda la forma de ubicarse dentro de la sociedad moderna. Que el otro, es decir, que ese que está adentro y afuera al mismo tiempo, fíjense cómo va a aparecer como un otro, ¿no? Como un otro. Que a su vez el trabajo social, a partir de mediados del siglo pasado, por lo que nos cuenta Carballeda, recordemos que estos dos textos tienen 20 años ya, ¿no? Y que nosotros los vamos a tomar como disparadores de ciertas discusiones. Tanto la teoría como el análisis, como la mirada sobre el trabajo social ha cambiado mucho en estos últimos 20 años, pero no se preocupen por eso. No tomemos esto como una verdad en relación a la disciplina, sino como ideas que nos permiten disparar discusiones. Y la discusión sobre estos otros es la que queremos traer a la mesa hoy, ¿no? Son una manera de que el otro comprenda la forma de ubicarse. Que el otro comprenda la forma de ubicarse. ¿Qué estoy suponiendo yo cuando hablo de alguien que está adentro y afuera al mismo tiempo? Lo describo como una alteridad, como un otro, como una otredad, y estoy diciendo que debe comprender la forma de ubicarse dentro de la sociedad moderna, ¿no? Fíjense como yo ya estoy suponiendo que ese estar adentro y afuera supone cierta desubicación. Supone un no lugar de alguna manera, de estar y no estar, una ausencia presente o una presencia ausente, ¿no? Está incluido, está fuera del desarrollo, pero está dentro de la sociedad capitalista. Es un otro, pero al mismo tiempo es un igual.
en términos de derechos. En el caso de Fossini, eso va a aparecer de manera similar. En el caso de Fossini. Si ustedes van a... No sé, Euge, lo estás buscando, si no yo lo tengo acá, ese sí lo tengo. Dale, compartilo, Dale. si no lo tengo que descargar. ¿Se puede ver? Sí, se ve. ¿Se ve la mitad de la página o se ve todo? A ver ahí. Ahí se ve mejor. Ah, bien. ¿Quieren que lo agrande un poco? Sí, mejor. ¿No? Fíjese de nuevo, este es el texto de Fossini, también un texto de 2005. El campo de intervención de los trabajadores sociales, fíjense en 20 años cómo ha cambiado la forma de el uso de genéricos, ¿no? Como los trabajadores sociales, ¿no? Las trabajadoras o les trabajadores, etcétera, ¿no? Los trabajadores sociales, desde los inicios de la profesión, ha estado relacionado con la denominada cuestión social, construyendo buena parte de su especificidad en la intermediación entre recursos y necesidades. Otra vez aparece el trabajo social como una disciplina que venía administrando recursos, ¿no? Intermediando entre recursos y necesidades. Entonces, soy trabajadora social, voy a una situación de intervención, ahora que estuvo lloviendo, nylon para los techos, leña, ¿no? Entonces, intermedio entre esos recursos y necesidades. ¿Quién necesita más el recurso? ¿Quién tiene más necesidad? ¿Quién tiene menos necesidad? ¿Quién necesita una cosa y no otra? Para eso tengo que conocer el territorio, tengo que conocer el lugar donde estoy, ¿no? La intermediación entre recursos y necesidades, sigo leyendo. Y representando en muchas ocasiones la figura del ordenador social. De nuevo aparece esta idea de ordenar algo que se desordena. ¿Qué es lo que se desordena en la cuestión social? Bueno, lo que se desordena es precisamente que hay sujetos que están adentro y afuera al mismo tiempo. Están incluidos y están excluidos. Y ahí aparece el trabajo social intermediando entre recursos y necesidades, ordenando socialmente. Sigo leyendo, ejerciendo el control social a través de sus intervenciones profesionales, funcionales a un sistema que se las fue asignando para sostener el status quo de quienes detentan el poder político y económico. Fossini da un paso más, ¿no? Es decir, esa idea de orden social, esa intermediación entre recursos y necesidades, que supone ordenar nuevamente el mundo social, que supone ubicar nuevamente a esos desubicados, ya tiene se le asigna una tarea que es la de sostener el status quo, ¿no? Sostener el estado de cosas, sostener el estatus de los privilegios, ¿no? De las jerarquías sociales, de quienes detentan el poder político y económico, ¿no? Pero entonces fíjense, los dos textos comienzan con esa idea de que el trabajo social ha tenido hasta ahora esa tarea, ¿no? Esa tarea controladora, de control social, de ordenar algo que la cuestión social desordena. ¿Y qué es lo que desordena? Bueno, esta figura que está dentro y afuera al mismo tiempo y que estamos llamando los otros. Bueno, ahí voy a dejar un primer interrogante para que trabajemos la semana que viene, ¿sí? No ahora, de quiénes son esos otros. Que empecemos a ponerle un nombre a esas figuras, ¿no? ¿Quiénes son esos otros que quedan afuera pero están adentro?
que deben ser ubicados, que deben ser ordenados, que necesitan una intermediación que podemos calificar como sostenedora del status quo o no. Esa intermediación puede tener un rol más radical, ¿no? Más revolucionario, si se quiere, pero de todas formas, sujeto que necesita una intermediación. Bueno, ¿quiénes son? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Cómo los identificamos? ¿Qué necesitamos para reconocerlos? ¿No? ¿Hasta ahí vamos? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Bien. Una de las cuestiones que va a describir Carballeda, un poco al pasar, ¿no? Pero cuando va a hablar de esa idea de vida cotidiana, que es interesante pensarlo en esos términos y ustedes probablemente tengan una materia más sociológica y más de teoría social donde ha habido muchos análisis de esa idea de vida cotidiana, ¿no? Y ustedes van a encontrar algunas referencias allí en el texto de Carballeda sobre la idea de vida cotidiana. La teoría política en la obra de algunos y algunas autoras que están mencionadas en el texto de Carballeda también se ha aproximado a la vida cotidiana, pero no quizás con la fuerza que lo ha hecho la sociología o la sociología política, si se quiere, ¿no? Em, que son también definiciones muy finas entre teoría política y social, teoría sociológica, sociología política. Es decir, todos hacemos más o menos lo mismo, pero intentamos diferenciarnos em, para defender algún interés corporativo, supongo, en última instancia. Para hacernos los importantes. Y para creernos claro, más importante. No, porque yo hago teoría política. No, yo solo hago sociología política. Nada. Entonces, una de las cosas que va a identificar Carballeda es esa idea de pobreza y carencia, ¿no? Fíjense cómo una forma de definir esa otredad, de definir esa ambigüedad, de estar adentro y afuera, excluido o incluido, de tener un derecho y no tenerlo, eh, siempre va a estar definida en términos de un sujeto, y eso va a aparecer después en los textos que veamos sobre la ciudadanía en la unidad siguiente, siempre aparece como un sujeto que carece de algo, un sujeto al que le falta algo. Le falta voluntad, le falta ganas de trabajar, le falta energía, le faltan oportunidades, pero siempre carece de algo, ¿no? Es un sujeto al que siempre parece que le faltara algo a ese sujeto marcado por la pobreza. Y cómo la forma de reconocer esa situación social, la forma que tiene la disciplina del trabajo social de reconocer esa situación social, es a partir de aproximarse a la vida cotidiana de los otros. Y eso sí me parece algo sumamente destacable de la disciplina y que lo vamos a poder contraponer con, por ejemplo, el texto de Guillermo O'Donnell que vamos a leer en la unidad siguiente, donde se va a hablar de esa pobreza y de esa carencia de un sujeto que está abrumado por la necesidad, pero que no se va a basar para esas argumentaciones en esta aproximación a la vida cotidiana de los otros. Sí vamos a encontrar esa aproximación en un texto mucho más sociológico que politológico de Denis Merklen en la unidad que viene, ¿no? Entonces, Carballeda dice, bueno, a ver, esa situación social, la forma de acercarnos nosotros a esa a esa situación social, que es la que aparentemente provoca la paradoja de estar incluido y excluido, de esa carencia, de esa pobreza, de tener un derecho y no tenerlo, de estar afuera y adentro al mismo tiempo, aproximarnos a la vida cotidiana. Pero para aproximarnos a la vida cotidiana tenemos que tener ciertas herramientas de análisis, ciertas categorías para contrastarlas con esa vida cotidiana. No podemos acercarnos a la vida cotidiana de los sujetos desde el sentido común.
El enemigo principal de nosotros como cientistas sociales es precisamente el sentido común, la naturalización de ciertas carencias, de ciertos estereotipos sobre, en este caso, la situación social, ¿no? Ese sentido común que nos dice no se puede salir a la calle porque te roban, ¿no? El sentido común que dice si no trabaja, no trabaja el que no quiere. El sentido común que nos dice oportunidades tuvo, pero no las supo aprovechar, por eso vive en la situación de carencia en la que vive. El sentido común que nos dice, mirá, no, viven en un rancho, pero tienen un coche nuevo, o tienen televisión, etcétera, ¿no? Ese sentido común de la tía Chicha, ¿no? Mi tía Chicha que repite constantemente esos sentidos comunes. Bueno, nosotros como cientistas sociales no tenemos, esa es nuestra disputa. Nuestra disputa es para desnaturalizar ese sentido común, ¿sí? Y desconfiar siempre del sentido común. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, precisamente con ciertas categorías que nos permiten contrastar con esa realidad cotidiana de los sujetos y que nos van a permitir salirnos de ese sentido común, romper con el sentido común, romper con la naturalidad del mundo social. El mundo social no es natural. Las cosas no son así porque siempre fueron así. El mundo social es contingente, dinámico, complejo, siempre cambia. Entonces, por eso es que Carballeda nos está diciendo, bueno, necesitamos categorías que puedan, que nos permitan ver otras cosas de esa realidad cotidiana, de esa vida cotidiana de los otros, ¿no? De ese otro ambiguo, paradójico, que está y no está, ausente de presente, derecho o no derecho, afuera y adentro, ¿no? Y lo que él va a ver, lo que va a proponer para el trabajo social, es esa tríada de registro, análisis e intervención. No sé qué tendrá de novedoso eso, ustedes ya me dirán para la disciplina, si eso es algo extendido en la disciplina del trabajo social o es una idea de Carballeda. Pero la idea de que a partir del registro y el análisis uno puede lograr una intervención que rompa con ese sentido común, ¿no? Que nos permita quitarnos de encima esos prejuicios que el sentido común nos genera. Entonces, el primer punto que va a destacar Carballeda es este, ¿no? Registro, análisis e intervención. Y de cómo la intervención siempre tenemos que pensarla como algo pensado en un tiempo y en un espacio. Por eso va a hablar de una intervención que es local y microsocial, que está inmersa en un tiempo y en un espacio específico. Ahora bien, esa idea de que eso microsocial, de cuando yo llego al momento de la intervención, sea a un barrio, a una familia, a un grupo de personas, etcétera, lo que fuese donde yo tengo que intervenir, lo que voy a ver que esa vida cotidiana, ese tiempo y ese espacio, ¿no? Ese hoy y ese lugar en el que estoy parado, es producto de una construcción previa. Y es una construcción previa que opera como una gramática, dice Carballeda. Es decir, va a operar como ciertas reglas que construyen esa vida cotidiana. Entonces, toda realidad cotidiana, toda realidad local, microsocial, va a estar estructurada por cierta gramática, ciertas reglas discursivas, va a decir Carballeda, porque él va a hablar de una gramática en términos de un lenguaje, de una narración que le va a dar forma a esa situación cotidiana y microsocial. Hay ciertas estructuras de sentido que están operando allí. Y ahí es donde yo necesito conceptos para acercarme a esa estructura de sentido, a esos significados, para poder reconocer cuáles son las reglas que dominan esa gramática, ¿no? La gramática son las reglas del lenguaje. Y eso es una construcción previa que quien interviene tiene que tener algún tipo de participación, de conocimiento de esa construcción previa. No puedo llegar a intervenir como si la intervención
comenzara en un momento cero, en un momento inicial de esa vida cotidiana. No llego yo y cambio, pongo todo patas para arriba de un día para otro. No, tengo que ir mirando, tengo que ir viendo, tengo que estar consciente y atenta al tiempo y al espacio en el que estoy, a cuáles son las gramáticas que están operando allí, cuáles son las relaciones de poder que están operando en esa vida social, en esa vida cotidiana de otros, ¿no? Esa intervención, como les decía antes, es la que le da, la que hace del trabajo social una disciplina singular. También puede haber intervención en la ciencia política. También puede haber intervención en las ciencias de la educación. Digo, si alguien trabaja en administración pública, estudia ciencia política y trabaja en administración pública, puede intervenir en términos de una política pública específica. Quien trabaja en ciencias de la educación puede tener una intervención a nivel de una supervisión de escuelas o a nivel de una misma escuela en un equipo directivo. Sin embargo, sin embargo, no todos los análisis que realizamos desde esas otras disciplinas están necesariamente vinculados a la intervención, mientras que el trabajo social, sin intervención, parece que le faltara algo. ¿Coinciden en eso conmigo o es la forma en que yo fantaseo acerca del trabajo social? ¿Qué les parece a ustedes como estudiantes de trabajo social? ¿Está asignado por la intervención el trabajo social? ¿Existe trabajo social sin intervención? Y no es una pregunta retórica, es para que la contesten ahora ya. Prendan el micrófono y me digan algo. Para mí uno tiene que intervenir para hacer algo, tiene que estar, ver y no ir y hacerlo así a lo bruto. Bien. Entonces sí, estaría el trabajo social, el análisis que hacemos en trabajo social debe estar orientado a esa intervención meditada, por decirlo así, lo dijo recién la compañera, ¿no? ¿Qué más? ¿Podemos imaginarnos un trabajo social sin ninguna forma de intervención? Buenos días, profe. Para mí, primero tenemos que ir y observar primero y recaudar los datos necesarios para recién poder hacer la intervención necesaria, porque no podemos hacer una intervención sin tener conocimiento de lo que está sucediendo en el momento que vamos a actuar. Bien. Eso es precisamente lo que está diciendo Carballeda, ¿no? Fíjense en la diapositiva. El análisis está asignado por la intervención. Es decir, el análisis del que habla Karina, ¿no? Detenido, meditado, como digo, está vinculado a la intervención. Pero mi pregunta no es si necesitamos análisis para intervenir, sino si todo análisis implica una intervención o hay algún tipo de análisis en trabajo social que no esté orientado a una posterior intervención. ¿Cómo lo ven? Profe, yo creo que no sería trabajo social si nosotros ponemos nuestro juicio o lo que hablábamos hace un ratito de hacer lo que nosotros nos nazca en el momento. Creo que trabajo social es cuando vos te estás, cuando haces los pasos a seguir, no cuando nos mandamos porque nos pareció algo incorrecto o juzgamos sin saber. Bien. Y esos pasos serían, por ejemplo, para Carballeda, registro, análisis e intervención. ¿Sí? Buen día, profe. Para mí sí es fundamental la intervención. Bien. A ver, Dalila, contanos algo más. Ahí yo preguntaría, Dalila, ¿por qué crees que es necesaria una intervención? Nada, como dijeron una compañera ahí en el chat, para mí es fundamental por eso mismo, para poder conocer, para poder eh, tener inmersión dentro del contexto de situación o persona o con la que vamos a trabajar, ¿no? Bien. Ahí estoy mirando el chat, no había visto yo. Para mí, si no hay intervención, no existe el trabajo social, dice Margarita. Bien, bien. ¿No? Ahí, si me permitís, Sí, eh, es una idea donde
pareciera ser que nosotras vamos, como futuras profesionales, a dar orden a esa vida de esa persona que está por fuera de la sociedad que espera un tipo determinado de sujeto. Perdón, Flor, ahí se me trabó y no escuché bien lo que dijiste. Que pareciera ser que como trabajadoras sociales vamos a darle orden a su vida y a darle lo que necesita para formar parte de esa sociedad. Seguiría, Fíjense que nuestra forma de actuar es darle las herramientas bajo la intervención al sujeto para que esté dentro. bien, Ahora, la pregunta podría Profe, ser, para invitarles a la reflexión, es ¿de qué otra forma se podría pensar ese rol de trabajadora social, trabajador social, eh, donde me invite a mí a pensar qué necesita o qué necesito ver también para comprender al sujeto, al otro? bien, ¿no? Yo, Sí. yo entiendo, profe, perdón que te No, no, interrumpa, buen día. Entiendo que es fundamental la intervención y más en lo que es trabajo social. Por lo que puedo llegar a entender, es como el intermediario entre el Estado y esa carencia social, o ese conflicto, o esa crisis social. Es por lo que entiendo. Y es necesaria para poder llegar a una resolución de esa intervención. bien. Entonces, por un lado tenemos la discusión sobre la especificidad del trabajo social, que, como bien dicen ahí, efectivamente, todos los análisis del trabajo social apuntan a algún tipo de intervención. Si no hay intervención, no hay trabajo social, dijo una compañera ahí en el chat. Pero Florencia suma una pregunta sobre, bueno, a ver qué tipo de intervención, ¿no? Es una intervención, como dicen por ahí, de brindar herramientas, de ordenar y darle un ubicar, o que ese sujeto sepa ubicarse dentro de la sociedad moderna, como dice Carballeda, o hay alguna otra forma de intervención. Sofía levantó la mano, me aparece acá, dale. Sí, ¿qué tal? No quería interrumpir por eso. No, bueno, decía, coincidía por ahí con las compañeras que participan, de que sí está asignado por la intervención y que es un rasgo muy característico del trabajo social y que de hecho hay un párrafo en el texto de Carballeda en la que compara, bueno, no sé si compara, pero dice de que es diferente a la intervención de, por ejemplo, la medicina o la psicología. ¿Sí? Lo compara con esas profesiones, pero destacando de que se diferencia porque interviene en la realidad social, quizá para brindar herramientas al sujeto de intervención para transformarla, ¿no? Claro. Y en una realidad social muy cotidiana, digo, se mete en la casa de la gente, ¿no? Claro, en la vida cotidiana, sí. Claro, no es lo mismo que pensar una política pública. Eso es lo que me parece que tiene más de interesante la carrera que estudian ustedes, ¿no? Em, y ese contraste, perdón, con la intervención de la psicología es interesante porque el trabajo social asume, de acuerdo a lo poco que sé del trabajo social, asume la previa vigencia y conformidad de un Estado. Eh, en cambio, la intervención de la psicología podría tranquilamente realizarse en un mundo entre privados. Sin embargo, el trabajo social sería como mucho más complejo pensarlo desde esa privacidad o desde esas relaciones entre individuos, sin un Estado que intervenga a través de esas políticas del trabajo social. Sí, es interesante cómo justo en ese párrafo a mí me había llamado la atención de que hace mención a otro tipo de intervenciones, o sea, desde otras profesiones, desde otras disciplinas, ¿no? Como menciona la medicina y la psicología. Y yo dije, claro, ellos también intervienen, pero de una manera totalmente diferente
a la que lo hace o busca hacerlo el trabajo social. Así que ese párrafo está interesante. Muy bien. Hola, Sí, no encuentro. Esteban habla, che, no encuentro la manito. dale, no te... Pero Usted quería interrumpe, decir, ningún problema, en serio, no, no, no nos preocupa. quería decir algo. El trabajo social es en sí una profesión interventista. Está definida así de manera internacional por los altos foros internacionales. Ahora, el asunto es que existen un montón de ciencias y de profesiones que son auxiliares y nosotros también somos auxiliares de esas otras profesiones. De hecho, Fossini también tiene una especialización en criminalística. Digamos, siempre hay eh, otras profesiones de las cuales nosotros nos vamos nutriendo y esas otras profesiones se nutren de nosotros. Ahí hay una cuestión que se ha hablado que tiene que ver con el tema de los recursos, con la utilización de los recursos, sobre todo los recursos que provienen del Estado. Eso ha sido básico desde siempre, lo sigue siendo en la actualidad, en las distintas formas en las que ha ido transcurriendo en los fundamentos históricos de la construcción del trabajo social, que todavía hoy lo vemos y todavía se analiza por distintos autores, el tema de la utilización de los recursos. Hay un texto muy lindo de Andrea Oliva que habla sobre dos o tres figuras que tienen que ver con la utilización de los recursos. Esta utilización de los recursos es precisamente una de las bases de lo que lleva a lo que más adelante vamos a ver como la construcción de políticas públicas. Y en la construcción de políticas públicas creo que estos dos autores que nos dieron a leer hablan acerca de cuál es la participación que tenemos los trabajadores sociales en el Estado, cuál es nuestra participación para que podamos ser parte de esa transformación. Y bueno, falta eso, realmente falta que se vea la figura del trabajo social o del trabajador social como partícipe de mesas interdisciplinarias en donde se puedan empezar a elaborar políticas públicas para establecer cuestiones que vengan a resolver incluso cuestiones de fondo y no seguir cayendo en cuestiones como asistencialismo u otras cosas que siguen dándose a la práctica de la cuestión política partidaria del gobernante de turno. Eh, Nada, quería reflexionar un poco en eso. Sé que lo de políticas públicas lo vamos a ver más adelante, pero viene a eso, a nuestra participación en eso. Nos está faltando eso. La ley de trabajo social es algo muy reciente y la verdad que llevó más de un siglo para que se establezca en el ordenamiento jurídico en la Argentina. Así que es interesante que podamos reflexionar sobre estas cuestiones de la intervención y de la utilización de los recursos. Eso nada más, compañeros. Gracias. Buenísimo, Esteban, gracias. Sí, fíjense que digo, los autores mencionan esa interdisciplinariedad, ¿no? Es decir, la intervención, por más que la singularidad del trabajo social pase por la intervención, eso no implica una intervención pura y dura del trabajo social, sino que tiene la colaboración, usaste otra palabra, Esteban, no me acuerdo cuál era, ¿no? Que trabaja con otras disciplinas, ¿no? Sofía decía lo mismo. Em, pero sí, Interdisciplinario, profe. ¿cómo? Interdisciplinario. Interdisciplinariamente, ¿no? Em, Interdisciplinario, creo que todo, Esteban. No Bien. sé si me escucha. Sí, sí, ahí te escuché, interdisciplinario, gracias. Lo que no alcancé a ver es quién hablaba, pero alguien habló. Em, no, lo que estaba pensando es decir, ¿cómo, digo, por qué es importante discutir y charlar sobre esta idea de intervención, ¿no? Más allá de la singularidad del análisis de la disciplina? Para tratar de vincularlo a esto que discutíamos inicialmente, ¿no? Sobre esa idea de individuo moderno, un sujeto de derechos que se lee a sí mismo como un sujeto que tiene preferencias, necesidades, etcétera, que son anteriores a su participación en la vida comunitaria, ¿no? Digo, no nos olvidemos que detrás de toda intervención hay un sujeto que recibe esa intervención, ¿no?
y que hacia ahí estamos intentando llevar esta discusión. Fíjense cómo lo va a plantear Carballeda. Primero, él va a definir, no es una definición estricta, ¿no? Pero va a ir comentando a medida que él va a hablar sobre la intervención como un espacio-tiempo artificial, desde la perspectiva de quién la recibe y de quién la aplica. Es decir, que el momento de la intervención, el momento en que la trabajadora social o el trabajador social concurren a esa intervención, se crea una artificialidad en ese espacio y en ese tiempo. Es decir, ese lugar y ese momento en que se da la intervención ya rompe con esa idea de vida cotidiana que veníamos describiendo antes, ¿no? Y por lo tanto, viene también a romper, y- o por lo menos a ser parte de esa gramática que estructura esa vida cotidiana, ¿no? De esas reglas que estructuran esa vida cotidiana, ¿no? Reglas en términos de relaciones de género, reglas en términos de relaciones familiares, reglas en torno de relaciones colectivas, de relaciones del sujeto con el barrio, del sujeto del barrio con la ciudad, de la ciudad con la región. Es decir, ahí hay toda una complejidad, ¿no? que administra de esa cotidianidad, que estructura esa cotidianeidad, que tiene desde realidades materiales, ¿no? Como por ejemplo el caso de Comodoro y Caleta Olivia, zona sur de Chubut y zona norte de Santa Cruz, ¿no? Donde la actividad petrolera marca de forma importante esa vida cotidiana, estructura esa vida cotidiana, estructura un espacio y un tiempo que son particulares, ¿no? La industria petrolera funciona 24 horas por día, 7 días a la semana y 365 días al año. No se puede frenar la producción petrolera, ¿no? Eso implica cierto ritmo de trabajo, cierto, ¿no? Tempo, ¿no? Si uno tuviera que decir en términos del ritmo casi musical, e implica la definición de un espacio que uno puede hablar de la cuenca del Golfo San Jorge, que fíjense hasta dónde podemos llegar con esa gramática que estructura la vida cotidiana, que estructura horarios, que estructura los lugares por los cuales me desplazo en la ciudad, es decir, estructura un montón de cosas, ¿no? Ese espacio-tiempo, esa gramática comunitaria. Ahora, cuando se da la intervención, yo rompo un poco con ese espacio y ese tiempo, y va a tener cierta artificialidad ese espacio y tiempo, tanto para quien recibe la intervención como para quien la aplica. El tiempo de esa vida cotidiana se va a ver, ¿no? Irrumpido por esa intervención, por esa visita. ¿No? Por esa visita que va a llevar al registro y al análisis para luego pensar de manera determinada y pensada interdisciplinariamente con todo esto que ustedes fueron sumando en ese espacio y en ese tiempo, ¿no? Por otro lado, la intervención siempre se origina en algún tipo de demanda, sea una demanda del propio sujeto que reclama la intervención o una demanda del Estado, ¿no? Ahí aparece esta idea de la estatalidad. ¿No? Recién una de ustedes mencionaba la idea de mediación entre Estado y sociedad, el otro colega también habló sobre los recursos estatales, es decir, eso apareció en el chat también, siempre hay algún tipo de demanda, ¿no? Y fíjense cómo la forma que adquieren esas demandas también van a ser importantes para el trabajo social. La demanda puede ser una solicitud canalizada institucionalmente o puede ser una reivindicación política, ¿no? De un derecho conculcado. Digamos, ahí esa idea de demanda también es bastante ambigua, ¿no? Yo demando, pero puedo demandar presentando una nota en la Secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad, es decir, demandar a través de los canales institucionales eh, prefijados, o puedo demandar quemando gomas en la entrada al barrio, ¿no? Y en los dos casos estoy demandando, pero bueno, son dos tipos de demandas bien distintas, ¿no? Bien diferentes. Entonces la intervención siempre se origina en algún tipo de demanda y la forma que adquiere esa demanda también va a ser importante para pensar esa intervención, eso es lo que nos está diciendo Carballeda. Y la forma de la demanda también va a estar vinculada a la manera en que nosotros entendamos a ese sujeto que está operando allí.
Y la forma en que tendamos a ese individuo moderno, sujeto de derechos, etcétera, etcétera, fíjense cómo aparece de manera recurrente en el trabajo social la idea de una perspectiva contractual, ¿no? La idea de llegar a acuerdos en la intervención. No sé si apareció acá en el chat ahora, pero en otros chats de otras clases sí han ido apareciendo esa idea de llegar a acuerdos con el sujeto de la intervención. Es decir, yo hago un registro de la situación, ¿no? Analizo ese registro y a partir de ese análisis propongo una intervención. Acá estoy siguiendo simplemente los pasos que me da Carballeda. Ustedes me dirán si hay otros, ¿no? Si le sumamos intervención, pero mantengámonos en ese esquema simple de registro, análisis e intervención. Y en esa intervención muchas veces aparece, e insisto, de forma recurrente, esta idea de llegar a un acuerdo, ¿no? Como si fuera un contrato con ese sujeto de la intervención. Em, y ahí entonces quisiera dejar esta segunda pregunta para trabajar, ¿no? ¿Qué asume esta perspectiva contractual respecto a esos otros, que si recuerdan, era la primera pregunta que yo había dejado para trabajar la semana que viene, ¿no? ¿Quiénes son esos otros? ¿Cómo los describimos? Bueno, si estamos pensando que hay que llegar a un acuerdo con esos sujetos, ¿los seguimos describiendo de la misma manera? ¿Los vamos a describir de forma distinta? ¿No? ¿Qué asumimos en relación a esa alteridad, en relación a esa otredad, en relación a esos otros y otras? ¿Qué asumimos en relación a esos otros y otras si pensamos que nosotros tenemos que llegar a ciertos acuerdos en la situación de intervención? ¿No? ¿Qué asume entonces esta perspectiva contractual respecto a esos otros? Sería la segunda pregunta que dejamos planteada para la semana que viene. ¿Y por qué va a ser importante la respuesta que demos a esa pregunta? Porque fíjense cómo Carballeda va a seguir el texto, ¿no? Carballeda va a hablar de que la intervención va modelando un objeto. La intervención modela a ese sujeto de la intervención. Va modelando a ese otro, ¿no? Y que, como decíamos, ese otro está atravesado por esas gramáticas cotidianas que estructuran la vida de esa comunidad, la vida de esa familia, la vida de ese hogar, la vida de ese barrio, la vida de esa ciudad, lo que fuese, ¿no? Entonces, cuando yo intervengo, modelo un objeto, asumo ciertas propiedades de ese objeto sujeto sobre el cual voy a intervenir. Y por eso es que tengo que ser consciente y estar atenta a que ese otro está atravesado por construcciones discursivas previas, por relatos dentro de un imaginario, ¿no? Esa idea de relato va a ser sumamente importante para Carballeda. Dada que esa vida cotidiana está estructurada por una gramática que implica, está estructurada discursivamente por una gramática, ¿no? Por un discurso que le da sentido a la vida del sujeto, ¿no? Esos relatos dentro de ese imaginario que yo voy a escuchar al momento del registro y el análisis son centrales. Son centrales porque fíjense lo que va a decir Carballeda en la página 3 del texto. De paso les señalo, fíjense cómo está el apellido de Carballeda entre comillas, el año de publicación del texto y el número 3 que es el número de página, para citar la presencia de las dos comillas, lo que le muestra a ustedes que eso es una cita textual, es decir, que está sacada tal cual del texto y puesta acá. Entonces, cuando el momento que ustedes tengan que escribir algo, cuando ustedes tomen ideas de otra persona, sea textual o por paráfrasis, es decir, que digan lo mismo pero con sus palabras, ustedes tienen que hacer esa referencia a los textos, ¿no? Y la forma de hacer esa referencia, ya las vamos a ver más adelante, igual vamos a tener un ejercicio de escritura, pero ya para ir introduciendo es esa, Carballeda 2005, 3. Entonces yo sé que el texto
de Carballeda, del cual está extraído este párrafo, es de 2005. En la bibliografía va a aparecer el texto con la fecha de publicación y que en ese texto yo voy a encontrar esta cita en la página 3. De lo que él define como paradigma interpretativo, ¿no? Y leo, el sujeto de la intervención es entendido como un actor que a su vez permanentemente interpreta situaciones, capta motivaciones e intenciones de los demás y adquiere entendimientos intersubjetivos. El sujeto de la intervención es entendido como un actor que a su vez permanentemente interpreta situaciones, capta motivaciones e intenciones de los demás y adquiere entendimientos intersubjetivos. Entonces fíjense que si yo estoy hablando de que la intervención va modelando un objeto, ese objeto, en realidad, en las ciencias sociales, tiene que ser entendido como un sujeto, como un actor que interpreta, que capta motivaciones, que capta intereses e intenciones de los demás. Es decir, no es un recipiente vacío al cual yo le voy dando instrucciones, modelo, y por lo tanto ubico socialmente y controlo socialmente. El sujeto de la intervención es entendido como un actor y como lo vamos a llamar ahora, como un agente, un sujeto que tiene agencia. Y decir que es un agente es la idea de pensar que es un sujeto que puede tener una idea de la vida buena, elegir una idea de la vida buena, evaluar los medios para lograrla y actuar en consecuencia. Es un sujeto que puede elegir una idea de la vida buena, elegir los medios para lograrla, medios que pueden ser pensados en términos de medios y fines, instrumentalmente, pero medios que también pueden ser afectivos, ¿no? No siempre son medios instrumentales. No estamos pensando solamente en una acción racional con arreglo a fines, sino que también pueden ser acciones afectivas, marcadas por el carisma, marcadas por el cariño, por el amor, el respeto por el otro, etcétera. Puede elegir una idea de la vida buena, evaluar los medios para vivirla, para lograrla y actuar en consecuencia, ¿no? El sujeto de la intervención en ese sentido, yo debo presuponer que es un actor, es un agente. Sigo leyendo. Es decir, que dentro de un dispositivo de intervención planteado desde la perspectiva analítico-interpretativa, que es este paradigma interpretativo del que te estoy hablando, tratamos de entender a ese sujeto como alguien que a su vez interpreta dentro de un contexto que va cobrando nuevas significaciones. Entonces, fíjense cómo Carballeda entiende la intervención, ¿no? Primero piensa al sujeto como un agente. ¿Ese agente qué hace? Interpreta. Esa es la gran diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Si yo estudié geología y a esa roca que estoy estudiando no capta motivaciones, ¿no? La roca no se asusta porque la voy a aplastar con un martillo para ver de qué está compuesta. Si le voy a tirar un ácido para ver de qué está compuesto. No interpreta mis intenciones, no adquiere un entendimiento la piedra. Ese objeto es un objeto. Nuestros objetos son sujetos, ¿no? Y al ser sujetos, tenemos que entender que es alguien que a la vez interpreta. Dentro de ese determinado contexto, dentro de ese determinado tiempo y espacio, que está construido por una gramática que tiene un pasado, por una estructuración de la vida comunitaria que influye en ese hoy, pero que esa interpretación, esas motivaciones y esos entendimientos intersubjetivos lleva a que el sujeto empiece a darle otros significados a la vida que lleva. Empieza a darle otros significados a eso que elige como idea de vida buena, a esos medios para lograrla y a esas acciones que tiene que llevar adelante para conseguirla, ¿no? Entonces ahí ya
Fíjense cómo el trabajo social pierde esa idea de dar herramientas para. Puede ser que dé herramientas, pero no es el punto más importante de la intervención. El punto más importante de la intervención para Carballeda, y es lo que nos va a interesar para pensarlo desde la teoría política, insisto, no tomen esto como una clase donde les va a mostrar cómo intervenir en el trabajo social, sino una clase que les va a tratar de traer temas para discutir que les permitan a ustedes problematizar esa intervención. Nosotros no sabemos nada de intervención, ¿sí? Recuerden siempre eso. Pero lo que le va a interesar a Carballeda de esa intervención es ese paradigma interpretativo de cómo podemos hacer para que el sujeto, ¿no? vaya adquiriendo, vaya logrando nuevas significaciones, ¿no? Que interprete situaciones y salga de ese lugar en el que se encuentra de exclusión e inclusión, tener un derecho o no tener un derecho, estar adentro y afuera al mismo tiempo. Salga, permanezca, se mueva, etcétera. Sofía. Sí, profe, acá me parece que entraría en juego lo que usted mencionaba antes de desnaturalizar esto del sentido común, de sacarle esa idea que quizás ya está preestablecida hasta socialmente, ¿no? Como regla. Muy bien, exacto. Y es porque ese sujeto, al empezar a interpretar, ¿no? Nuevas situaciones, captar motivaciones, intenciones de los demás en ese sentido también implica las intenciones nuestras como cientistas sociales, va a adquirir nuevas significaciones que le permitan salir de ese sentido común. Muy bien. Romper con ese sentido común, romper con ese lugar que la vida social le asigna, ¿no? Perdón, ahí volví al chat para ver porque vi que había un número 5. Profe, ¿va a subir la plataforma del PowerPoint? Sí, siempre me olvido de subirlo, háganme acordar. Ahora lo subo. Hablamos de diferencias de vulneración. Bien, sí, hay derechos vulnerados allí. Trabajar en conjunto con el sujeto, ¿no? Pero trabajar en conjunto implica esta idea de cobrar nuevas significaciones, ¿no? De romper con esa gramática del sentido común y que toda esa situación adquiere un nuevo significado, ¿no? Nuestros objetos son sujetos, seres sociales. Muy bien. Bien. Ahí vamos con el paradigma interpretativo. Entonces, ¿qué implica esa interpretación? Implica que nosotros vamos a analizar y a registrar. Es decir, nosotros también interpretamos, ¿no? No es solo el sujeto de la intervención el que interpreta. Nosotros también. Pero lo que tenemos que tratar de lograr es que nosotros ir con ese presupuesto de que el actor interpreta, capta motivaciones e intenciones y adquiere entendimientos. Y todo eso va cobrando una nueva significación. El sujeto no es un objeto frente al cual yo llego y le digo lo que tenga que hacer, o le doy herramientas para que haga lo que se le ocurra. No, yo doy herramientas, llevo el nylon, porque cuando llueve es feo mojarse, da frío mojarse, es feo no tener calefacción. La, la persona sufre, pero yo no estoy simplemente como trabajadora social destinada a satisfacer necesidades inmediatas. Yo tengo que lograr, ¿no? Que esa intervención que hago dentro de un contexto, dentro de una urgencia, dentro de una necesidad, produzca esa nueva significación, interprete situaciones, capte motivaciones e intenciones. Ese tiene que ser el paso inicial para que la intervención tenga un significado distinto. Y lo que queremos ver acá es decir, bueno, a ver, ¿cómo la teoría política me puede ayudar a pensar ese presupuesto que vamos a ver nosotros como igualdad de las inteligencias, como igualdad frente a la necesidad en las discusiones sobre la ciudadanía, etcétera, ¿no? No perder de vista este párrafo de Carballeda, es lo que queremos charlar nosotros, y ahora otros que vamos a ver con Fossini, en este curso. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar de agencia y política. ¿Sí?
No, me aparece un cartel ahí, no me deja ver, pero creo que dice agencia y política, ¿no? La diapositiva. Sí, es esa. ¿Por qué agencia y política? Bueno, porque precisamente al hablar de una gramática que estructura esa vida cotidiana de ese sujeto, de estructuras de sentido para esa vida cotidiana, y como les decía, esto puede parecer muy abstracto y muy complicado, pero las estructuras de sentido son precisamente estas. Vivimos en una región donde hay una actividad particular que es la que marca el funcionamiento, la estructura de esa vida cotidiana, 24/7, 365 días al año. Eso marca un ritmo de la vida cotidiana. Esos ritmos van cambiando con la explotación petrolera. Cuando YPF era estatal en la década del 60 existían 3 turnos de trabajo, hoy existen 2 turnos de trabajo. Es decir, que hay cambios en esa materialidad, en ese plano material se producen cambios, ¿sí? Pero lo que nos da una gramática son recursos para entender esos cambios, para manipular esos cambios y nos impone reglas en el lenguaje, ¿no? Cuando yo veo que un sujeto es capaz de resignificar una situación es porque conoce las reglas de esa gramática y tiene los recursos suficientes para hacerlo. Y tiene los recursos suficientes para decirle, por ejemplo, usted es un sujeto libre, igual, como ciudadano, puede votar cada 4 años y que la persona esa me conteste, sí, pero yo no tengo trabajo y no tengo vivienda. Entonces, ¿de qué igualdad me está hablando usted? Es decir, la agencia supone un sujeto que maneja reglas y recursos, que maneja esa gramática. Obviamente que eso no va a ser de forma... El sujeto, yo no voy por la calle diciendo, oh, tengo reglas y recursos, qué bueno, voy a modificar esta gramática, ¿no? Nadie hace eso. Y esa gramática, esa estructuración de la vida cotidiana va a tener un plano material y un plano simbólico. Es decir, esa materialidad de 3 turnos o 2 turnos también va a ir acompañado de un plano simbólico. También va a ir acompañado, por ejemplo, de descripciones del trabajo de manera distinta. De lo bien que se trabajaba en la década del 60, lo mal que se trabaja hoy, ¿no? Porque trabajo muchas más horas con 2 turnos que con 3 turnos. Ahora, por otro lado, simbólicamente, hoy tengo mucho más protección laboral, mucha más calidad en el trabajo que hace 50 años, ¿no? El trabajo es más seguro, el trabajo está más controlado, muere menos gente, se lastima menos gente que hace 60 años, ¿no? Entonces, ese plano material y ese plano simbólico operan. ¿No? Y el ipefiano viejo le va a decir, pero ustedes le dan la ropa, van abrigaditos, tienen el tráiler, comen todos los días, duermen calentitos, nosotros nos moríamos de frío, íbamos a caballo al pozo en la nieve, bla, bla, bla. Es decir, que en el plano simbólico también se va resignificando ese plano material, ¿no? Entonces, fíjense hasta dónde tiene que llegar la reflexión sobre la intervención, ¿no? De esas reglas y recursos. Y la manera, y que por otra parte ya aparece de forma potencial en todo lo que ustedes están diciendo y la forma en que participan en clase y en el chat, la idea de que nuestro trabajo muchas veces es precisamente esa idea de hacer ver, ¿no? Una posibilidad de construcción de enunciación diferente, posibilidad de construcción de enunciación diferente. Es decir, de brindar oportunidades para esa reflexión, oportunidades para que ese sujeto se identifique con otras cosas y pueda poner su propio mundo en palabras de manera distinta. Les doy un ejemplo muy tonto que me ocurrió el fin de semana. El fin de semana concurrí a un club donde se practicaba un deporte, ¿no? En un club de acá de Comodoro, el Club Deportivo Portugués. Yo estaba en un costado de una cancha de rugby y atrás había toda una tribuna llena de adolescentes, ¿no? Chicas, chicos entre 14 y 17, 18 años, ¿no? Edad de la escuela secundaria probablemente, poco más, poco menos. Y en un momento, observando un poco, ¿no? Mientras miraba el partido, también miraba lo que hacían estos chicos y chicas,
Y lo que no vi en ningún momento, estuve 1 hora y media o más, 2 horas, no vi a ninguno de esos jóvenes usar el celular, en ningún momento. Y eso me llamó la atención, porque el sentido común que nos dice, nada, los pibes están todo el día con el celular, no quieren hacer nada, no juegan al fútbol, no saben correr, son todos los problemas de obesidad que hay, no leen libros. Bueno, ahí, todos esos jóvenes que el sentido común nos repite que son medio idiotas, charlando, tomando mate, mirando el partido, haciéndole chistes a los jugadores, conversando con los jugadores, porque eran amigos y amigas de ella, obviamente. Es decir, que si yo proveo otro tipo de oportunidad de identificarse con algo, ¿no? Si yo doy la posibilidad de construir una enunciación diferente de lo que ese sujeto es, y tengo un club, y el club es un lugar agradable, que los recibe con una sonrisa, que los trata bien, que les da un espacio, una tribuna para sentarse, obviamente que ese sujeto va a ver cosas distintas y va a poder disfrutar de cosas diferentes. Bueno, como cientistas sociales, ¿no tenemos nosotras también que empezar a ver esas posibilidades distintas para una construcción de una enunciación diferente, como dice eh, Carballeda? Ese hacer ver, ¿qué implica? Bueno, hacer ver otras oportunidades de identificarse con algo, ¿no? Puertas de salida. ¿No? Y ahí Carballeda usa una idea muy interesante de Deleuze, que es la idea de líneas de fuga, ¿no? Líneas de fuga, es decir, sujetos que puedan fugarse de la, pulsión constante de agarrar el celular y a ver qué hay. No, yo no sé si en ese momento a esos pibes le prohibieron usar el celular, pero les puedo asegurar que yo estuve 2 horas y no vi ninguno mandar un WhatsApp, recibir una llamada, nada. ¿No? Bueno, si nosotros tenemos esa posibilidad de generar oportunidades de enunciación diferente, en esa intervención interdisciplinaria, meditada, ¿no? Que parte de un registro y de un análisis, bueno, efectivamente, una de las cosas que nos interesaría discutir acá es que la politización del trabajo social, que la relación del trabajo social y la política está precisamente en esa posibilidad de brindar oportunidades identificatorias, enunciaciones diferentes para los sujetos. En esa micropolítica local de la que habla Carballeda, en ese tiempo-espacio particular, de generar esas líneas de fuga, de encontrar otras puertas de salida, ¿no? Entonces, sí, la politización del trabajo social no depende de esas posibilidades, ¿no? De no romper con esas gramáticas que estructuran esa vida cotidiana y de empezar a pensar la intervención de una forma diferente a la que se pensaba desde mediados del siglo XX en adelante hasta principios de este siglo, cuando están escribiendo Carballeda y Fossini. ¿Sí? Hasta ahí vamos entonces de cómo ese hacer ver, esa enunciación diferente implica una politización, implica sacar a ese sujeto, que ese sujeto pueda arrancarse del lugar que está, fugarse, salirse de ese lugar donde hasta ahora el trabajo social quería reubicarlo y que pueda encontrar su lugar, ¿no? Hasta ahí vamos con eso, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Y de cómo vinculamos esta discusión a lo que veníamos charlando, ¿no? Entonces, tenemos individuos, tenemos sujetos de derecho, tenemos sujetos que en la modernidad se constituyen individualmente, pero el lugar fuera y dentro de tener un derecho o no tener un derecho, de ser excluido o incluido, el lugar que ocupa ese sujeto cambia. ¿No? El lugar depende de una narrativa, de un relato que lo pone al sujeto en un lugar específico, en un lugar de pobre, abrumado por la necesidad, que no puede elegir una idea de la vida buena, que no puede reconocer los medios para lograrla y por lo tanto no puede actuar en consecuencia. Y ahí tendría que venir alguien que hace trabajo social a darle los recursos necesarios, satisfacer esa necesidad y a partir de ahí. Y bueno, pensémoslo de una manera diferente.
politizar esa relación con el sujeto intervenido implicaría tratar de ver un proceso de enunciación diferente, darle esas líneas de fuga, no ubicarlo en un lugar, desubicarlo del lugar, sacarlo del lugar en el que está. ¿Sí? La forma en que Carballeda lo pone es en esta idea de que la verdad se encuentra en la subjetividad de sus participantes, ¿no? Los participantes en la relación esa de intervención. Y esto vendría un poco a resumir lo que venía esta es la frase que cierra el texto de Carballeda, ¿no? Y que ahí les pediría que presten atención a las preguntas que se va haciendo Carballeda a medida que va escribiendo el texto, que son muy interesantes, ¿no? Que no las puse acá para que las vayan buscando ustedes y las vayan rastreando en el texto, a ver qué interrogantes, ¿no? ¿Qué preguntas se hace Carballeda y a partir de allí qué produce? Entonces, y acá me voy a apurar un poco, no porque Fossini sea menos relevante, sino porque me alargué mucho con Carballeda, pero también con Fossini vamos a dejar un interrogante para trabajar en las clases que siguen, ¿no? De cómo en Fossini, ¿no? Digo, tuvimos esa primera idea de que también Fossini critica al trabajo social en términos de esa, como el gran ordenador social, ¿no? El integrador social. A ver, voy a mirar qué hay en el chat. Perdón. Sí, profe, no sé qué significa sí, profe. Bueno, ¿no? Esta idea del trabajo social como ordenador social que sostiene el status quo y con eso sostiene los privilegios y las jerarquías de las relaciones sociales, ¿no? El trabajo social intermediando entre recursos y necesidades llevaría a esa figura del control social. Eh, y ahí está, ustedes van a encontrar que en toda la primera parte, esto supongo que si ya no lo han visto ya lo van a ver, de cómo en contextos de retirada del Estado, y esto sería interesante preverlo por los cambios que se están dando en Argentina en relación al rol del Estado y al papel del Estado. em, Tanto nacional como subnacional, ¿no? Tanto nacional como provincial, si nos ponemos a mirar, hay una retirada del Estado que a fines de los 90 y principios de los 2000 fue descrita como un proceso de fragmentación, ¿no? Es decir, esta idea de que la globalización, esa homogeneización del mundo a partir de la extensión de mercados, esa globalización que digo, con las cuales ahora aparecen discursos como el de Donald Trump en contra de esa globalización, donde todo lo que se consume en Estados Unidos se produce en otro lado. ¿Por qué? Y porque un mercado globalizado lleva a las fábricas o donde es más barato, donde son más baratos los insumos, es más barata la mano de obra, y por lo tanto a Adidas le conviene fabricar en Vietnam y no en Estados Unidos o en Alemania. De cómo el proceso de globalización va fragmentando ciertos bloques que se fueron consolidando a fines de los 90 y principios de los 2000 como en la Unión Europea. En un mundo globalizado, los estados comienzan a competir entre sí por esos recursos que va distribuyendo y el mercado, ¿no? Y de cómo esa fragmentación empieza a verse, y ahí la ciencia política sí ha tenido un rol interesante, o por lo menos ha tenido análisis interesantes de esos procesos de fragmentación y desnacionalización política, ¿no? Fíjense que uno de los temas que está en discusión hoy es precisamente eso. Fíjense cómo las provincias ahora son las dueñas de los recursos naturales, entonces Santa Cruz compite con Chubut para ver qué empresa pesquera va a atracar o en Caleta Paula o en el puerto de Comodoro, ¿no? Es decir, que esa fragmentación desnacionalizante, es decir, ya no hay un discurso nacional que organiza la vida comunitaria, sino que empiezan a tener mucho más relevancia los problemas locales y las discusiones locales,
a nivel provincial y a nivel incluso comunal, ¿no? Digo, las discusiones entre Caleta y Comodoro quizás son más similares, pero van a ser muy distintas a las discusiones que se pueden dar en Gallegos o en Rawson, ¿no? Es decir, que hay un proceso de fragmentación que se va a acabar, de fragmentación política, ¿no? Que va a caballo de la pérdida de la figura del trabajo como el gran integrador social, ¿no? El trabajo también se fragmenta, y uno puede rastrear eso en términos cuantitativos en Argentina, cómo se va fragmentando el ingreso por el salario, por ejemplo, ¿no? Y cómo antes la diferencia entre un trabajador IPFiano y un trabajador de comercio, ¿no? Y bueno, los maestros y maestras siempre ganaron mucho menos, pero no había tal desnivel como puede encontrarse ahora, ¿no? Desnivel salarial, el salario era más bien homogéneo y parejo hasta la década del 70. Cómo eso va cambiando y también se fragmenta el trabajo y a medida que el trabajo se fragmenta, o sea, la función de integración social que ese trabajo tenía se va perdiendo y de cómo el producto de las políticas neoliberales que se implementan en la década del 90 y que se están implementando hoy y que vienen de antes también de este gobierno, ¿no? En ese sentido hay que em, eh, ser preciso al momento de evaluar, cómo el consumo pasa, a ver, la posibilidad de consumir pasa a ser la posibilidad identificatoria, ¿no? Y cómo poco a poco se va perdiendo la identificación con la ciudadanía, la identificación como trabajador, como asalariado, para pasar a la identificación en términos de un consumidor, ¿no? ¿De qué puedo comprar y qué no? ¿De cuántas cuotas hay? La inflación tiene mucho que ver con eso. Es decir, sobre todo los procesos hiperinflacionarios, una de las primeras cosas que destruyen es la identidad de consumidor. No puedo consumir, no sé cuánto valen las cosas, no puedo vender y no puedo comprar, ¿no? Entonces ahí hay toda una serie de transformaciones que genera el neoliberalismo, pérdida del trabajo como gran integrador social, pérdida de la identificación como ciudadano y como trabajador, como asalariada y sí como consumidora, que lleva a que el trabajo social y todo lo que es políticas sociales y políticas públicas pasen a pensarse como políticas focalizadas, ¿no? Que atiendan esa fragmentación y por lo tanto la profundizan, ¿no? Entonces yo ya voy a ver un determinado problema social en un determinado lugar de un barrio específico. Ya no voy a intentar trabajar con todo ese barrio, con toda esa comunidad o con toda esa sociedad para ver cuál es el problema que atañe a ese grupito, sino que voy a focalizar en ese grupito, ¿no? Por lo tanto, la política social, el ataque, enfrentarse a la cuestión social, pierde un carácter universalista e integrador, ¿no? Sino que vamos a políticas focalizadas. Eso cambió a lo largo de los años 2000, ¿no? Pero en el momento en que están escribiendo Carballeda y Fossini, esas son las políticas que se imponen en Argentina, ¿no? Y en general en toda América Latina, ¿no? Políticas focalizadas, donde el rol de la trabajadora y el trabajador social es precisamente seleccionar esos destinatarios e intermediar entre recursos y necesidades y controlar esa situación social, ¿no? Esto que veníamos criticando desde el inicio. Lo que va a proponer Fossini es promover la ciudadanía, dejar de lado esa idea de que el trabajo social provee herramientas de control social vinculados a esas jerarquías sociales y a esas relaciones de poder sociales, sino que tiene que haber un posicionamiento político claro de promover la ciudadanía. Y eso es en general lo que sucedió con el trabajo social a lo largo de estos 20 años, a partir de los cuales escribieron Focini y Carballeda, ¿no? Digo, ustedes constantemente van a traer a la discusión la idea de un enfoque de derechos, que hoy es el lenguaje más extendido en el trabajo social, pero también en las ciencias jurídicas y en varias otras disciplinas, ¿no? El enfoque de derechos. Esta idea de promover la ciudadanía a partir de la garantización de ciertos derechos que lleva a un posicionamiento político del trabajo social, ¿no? Si hay algo que distingue quizás al trabajo de Carballeda, al trabajo de Fossini, y esto
presten atención porque puede ser una pregunta de parcial, es cómo Fossini habla sobre la competencia política de la profesión, ¿no? Carballera está hablando de politizar al sujeto de la intervención, pero Fossini nos habla de politizarlas nosotras mismas, ¿no? No solo del sujeto con el que intervenimos. Perdón, Esteban ahí decía algo. Hay un nuevo trasvasamiento tecnológico y económico que dispara la cuestión social contemporánea y cambia la expresión dominante de los modelos políticos. Bien, otra forma de ponerlo, perfecto. ¿No? Y de cómo pensar la competencia política de la profesión implica, en el momento, insisto, en el momento que está escribiendo Fossini, una política vinculada a los derechos humanos. Y ahí es donde yo les ponía, bueno, recordar sujeto de derechos de clases anteriores. Esa idea de derechos naturales que nosotros ya veíamos jugando en el liberalismo del siglo XVII y en el republicanismo del siglo XVIII, en la democracia radical del siglo XVIII, aparece nuevamente en la idea de derechos humanos, ¿no? La politización en términos de una idea vinculada a la idea de derecho, una perspectiva de derecho, implica pensar en un individuo al cual quien tiene derechos que son anteriores a la vida comunitaria. Por lo tanto, la vida comunitaria debe respetar esos derechos individuales. Vida, desplazamiento, propiedad. Entonces, una política vinculada a la idea de derechos humanos implica esa mirada a la cual la teoría política, que fue construida a partir de la teoría política, ¿no? Ahora bien, Fossini se iba a hablar de una crítica de las representaciones sociales dominantes en esa politización y en esa perspectiva de los derechos, ¿no? Ahora, lo que sería interesante ver es cuáles son hoy esas representaciones sociales, ¿no? Que ese sería el tercer interrogante que les dejaría para que trabajemos en clases que siguen. ¿Cuáles son esas representaciones hoy en el trabajo social? ¿Por qué después Fossini al poco tiempo habla de recuperar a los sujetos con los que interactuamos? ¿Qué implica esa idea de recuperar, ¿no? ¿Qué significa recuperar? Recupero algo que dejo de tener, algo que perdí. Bueno, ¿qué son esos sujetos que perdimos y con los que estamos interactuando? Bueno, son esos otros de los que venimos hablando desde el inicio de esta conversación, ¿no? Entonces fíjense cómo lo pone Fossini. Fossini también en un artículo publicado en 2005 y en la página 3. Es nuestro deber como profesionales recuperar a los sujetos con los que interactuamos en la práctica social desde otro espacio, desde otro lugar, ¿no? Reinstalar acciones de participación y protagonismo, apuntar a la recuperación de los lazos sociales y en este camino debemos valorar los movimientos sociales, ahí vamos a eso. Pero fíjense, recuperar a los sujetos desde otro espacio, reinstalar acciones de participación y protagonismo. Es decir, también aparece la idea de agencia en el caso de Fossini y aparece la idea de agencia vinculada a la idea de ciudadanía, como vamos a ver después en el texto de Guillermo O'Donnell en la unidad que sigue, ¿no? Agencia y ciudadanía parecen que van de la mano. Si yo tengo que generar nuevas oportunidades identificatorias, tengo que generar la posibilidad de hacer ver, construir una enunciación diferente, como veíamos en Carballeda, para Fossini esa posibilidad de hacer ver y de construir una enunciación diferente va a venir atada a una politización en términos de participación y protagonismo, que permita, dice Fossini, recuperar lazos sociales. Es decir, que esa fragmentación con la cual Fossini comienza describiendo su contemporaneidad de principios de los 2000, en 2005, ella está viendo que hay algunos lazos sociales que se han perdido, que se han roto, ¿no? El trabajo como integrador social, la ciudadanía, ¿no? Es muy difícil pensar en un lazo social entre consumidores. El consumidor quiere comprar y vender. No le importa si el de al lado compra o vende. Va a competir en un mercado de consumo. Es decir, que hay ciertos lazos sociales que se transformaron, ¿no? Como producto de esas políticas neoliberales. Y es por eso que piense que estamos
2005, ¿no? Todos fines del siglo, fines del 1900, principios de los 2000, aparecen los movimientos sociales que empiezan a tener un lugar preponderante, ¿no? Frente a la desintegración de la idea de trabajo, los movimientos de desocupados, los movimientos piqueteros, ¿no? Ahí es donde Focini está poniendo la mirada, y las ciencias sociales en Argentina, de hecho, pusieron mucho la mirada sobre los procesos de acción colectiva, de movimientos sociales a principios de los años 2000, valorar esos movimientos sociales. Piensen hoy en la figura de Juan Grabois, en la figura de la corriente clasista y combativa, el MTE, ¿no? La Federación de Tierra y Vivienda. Disculpen si no digo bien los nombres, pero soy malo para acordarme de las siglas, ¿no? Que son movimientos sociales que a lo largo de los 2000 comienzan incluso a hacerse cargo de secretarías y direcciones al interior del Estado, ¿no? Es decir, que Focini está adelantándose un poco a todo ese proceso de valorar los movimientos sociales. ¿Por qué? Bueno, porque debemos valorar, generan, ¿no? Una nueva concepción del poder con contenidos más cotidianos, culturales y locales. Volvemos a esa vida cotidiana, ¿no? A esa idea de lo local, un espacio y un tiempo microlocal que permita tomar la cultura, expresión del pueblo. Bueno, ahí ya Focini se expresa más políticamente, ¿no? Es la cultura, expresión del pueblo que construye su vida cotidiana como eje conceptual, lo que implica renovar viejos conceptos de la intervención profesional. Esos viejos conceptos que llevan a pensar a la intervención profesional simplemente como vinculada al control social, ¿no? Entonces dejamos ese interrogante. ¿Cuáles son esas representaciones sociales del sujeto de la intervención hoy en el trabajo social? Aquí, ¿a quién le podríamos preguntar eso? ¿Cómo representamos hoy desde el trabajo social a esos sujetos de la intervención? Y para cerrar, ¿no? Esta idea de participación activa de la que está hablando Focini, esta idea de empoderar, que precisamente va a estar atravesada por la noción de agencia, como decíamos. Y de nuevo, de prestar más atención, no tanto a las necesidades, sino a fortalecer los sectores populares para empoderarlos, ¿no? Es decir, sacar un poco la mirada del trabajo social como ese simple y llano, ¿no? Y no digo que esto no deba hacerse, ¿no? Como ya veníamos charlando, pero no como un intermediador simple y llano entre recursos y necesidades, sino empezar a pensar otras tareas para el trabajo social, otras formas de enunciación, otras formas de participación activa que permitan, ¿no? Eh, que ese sujeto salga, sea arrancado, salga, se desplace del lugar, de ese lugar ambiguo en el que se encuentra, estar dentro, fuera, derecho, no derecho, excluido, incluido, ¿no? Y de lo que vamos a intentar plantear desde esta materia es que la teoría política lo que nos ofrece es la idea de pensar un presupuesto de la igualdad, que la igualdad no sea un punto de llegada, sino un punto de partida, ¿no? Pero ahí me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ir viendo en las unidades que siguen, ¿no? Entonces, quedan esos tres interrogantes. Quieren que, bueno, ahora ya mismo voy a subir el PowerPoint, pero por si quieren tomar nota, ¿quiénes son esos otros de los que hablan los textos? ¿Qué asume esa perspectiva contractual, esta idea de llegar a acuerdos con el sujeto de la intervención, ¿no? ¿Cómo, qué asume en relación a esos sujetos de la intervención, ¿no? Habría que poner ahí. ¿Cómo entiende a esos otros la perspectiva contractual del acuerdo? Y el tercer punto, ¿cuáles son las representaciones sociales del sujeto de la intervención social hoy en el trabajo social? Donde ahí usted le podrían preguntar a otros profes y otras profes, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo entiende usted el sujeto de la intervención? ¿No? ¿Cómo lo ven?
¿Queda más o menos claro por qué leímos estos textos y cómo se vinculan con lo que veníamos charlando? Hola, ¿me escuchan? Euge, ¿vos me escuchás? Yo te veo, pero... Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, se están Estaba haciendo esperando. sotas, entonces. Acá, acá con Flor estamos ya pensando las dinámicas para la clase que viene. Bien. Bueno, entonces, si les parece, nos convocamos para el martes que viene, en la misma hora, mismo canal. Vamos a trabajar con esos tres interrogantes. Si quieren ir avanzando algo, yo me comprometo ahora mismo a subir la clase y las diapositivas al aula virtual. ¿Les parece? Tienen que volver a leer, ahí estaba leyendo en el chat que dicen que hay que leer, volver a leer los textos que el profesor presentó, el de Carballeda y Fossini, para poder dar respuesta a estos interrogantes que presentó Seba y también para revisar la noción de agencia, de política, ay, de paradigma interpretativo y cuál sería, y luego dar respuesta a esta última pregunta, estas últimas preguntas sobre cuáles son esas representaciones sociales del sujeto de la intervención hoy en trabajo social y por qué se habla de recuperar a los sujetos con los que interactuamos. Así que se espera que la clase que viene sea práctica, esperamos poder contar con su participación y para ello fundamental vuelvan a leer. Ahora con esta clase estuvo súper esclarecedora. ¿Estamos? Listo. Nos vemos el martes que viene. Saludos. Chau, chau. Bueno.